Y continuamos el recorrido con Balzac, que es una obra imprescindible, que fue quizá una de las obras más controvertidas de la producción de Auguste Rodin, pero es muy importante porque el mismo artista afirma que esta fue el resultado de toda una vida. La consideró el pivote de su estética. Es, de hecho, considerada la primera obra moderna adentro de la producción de Auguste Rodin. Antes de hablar de la obra es importante conocer un poco quién fue Honoré de Balzac, quizá el más prolífico escritor de la literatura francesa del siglo XIX. Fue el autor de La Comedia Humana, que fue una obra capital porque ahí logró describir la sociedad francesa entre 1815 y 1830 con una riqueza de detalles, con una minuciosidad que permite apreciar cada personaje tanto con ironía como con dramaticidad. Entonces, Balzac fue un personaje importantísimo, era un hombre que escribía hasta 16 horas al día, un grandísimo coleccionista que le tenía de verdad un gran amor a la sociedad, que sabía ver, que sabía describir. En 1882 muere la viuda de Balzac y la ciudad de Tours, que es la ciudad natal de Balzac, decide lanzar una subscripción para financiar un monumento dedicado a la memoria de Honoré de Balzac. Fue en aquel momento que la Sociedad de Gentes de Letras decide tomar el encargo, decide hacerse cargo de organizar este proyecto, y hay que acordarnos que la Sociedad de Gentes de Letras nace por una idea de Balzac, y Honoré de Balzac fue el primer presidente de esta sociedad. En un primer momento se le da el proyecto a un artista, Chaput, pero a causa de la muerte de se decide encargarle el proyecto a Auguste Rodin. Aquí hay que subrayar que tuvo un rol fundamental Émile Zola, que era el entonces presidente de la Sociedad de Gente de Letras, también amigo de Rodin, que apreciaba muchísimo su trabajo, y entonces en 1891 Rodin recibe el encargo de hacer un monumento a Balzac. El artista se compromete a entregar la escultura en 18 meses más o menos, y desde esto hay que entender, es muy importante entender que para Rodin representó un gran reto, porque a nivel plástico, porque él solía esculpir, él solía modelar la obra con el modelo presente. En este caso, Honoré de Balzac ya se había muerto y Rodin no contaba con una máscara mortuaria. Entonces, el artista se fue a Tours, a la ciudad nativa de Balzac, para estudiar un poco la fisionomía de sus habitantes, para quizá encontrar un modelo que pudiera de alguna manera representar y posar para él. Por lo que concierne la fisicidad de Balzac, no es un secreto, el mismo escritor no lo escondía, no era entre los más hermosos de los escritores de aquella época. De hecho, cuando el artista Dangre le hizo un retrato, el mismo Balzac quedó de alguna manera sorprendido porque había logrado quitarle la cara de bulldog. De hecho, el retrato es muy idealizado, y Rodin no buscaba representarlo de manera fidedigna, más bien quería expresar la gran genialidad de este escritor. En 1892, algunos miembros de la Sociedad de Gentes de Letras se van al taller de Rodin para ver cuáles son los avances, y quedan de alguna manera sorprendidos, pero de manera negativa. No les gusta lo que Rodin estaba haciendo y empiezan a apresurarlo para que entregue la obra que había prometido entregar. Pasan varios años en los cuales Rodin no entrega la obra. Es aquel momento que la sociedad de alguna manera piensa retirar el proyecto o pedir a Rodin que les regrese el dinero que ellos habían anticipado para que él pudiera trabajar. Y entonces llegan al momento en que le dicen a Auguste Rodin que en el caso no hubieran sido satisfechos con la obra, ellos tenían todos los derechos de anular el proyecto. Rodin se tardó por varios motivos. También hay que entender que en aquella etapa él estaba trabajando en diferentes proyectos. Estaba con los burgueses de Calais, estaba con el monumento a Victor Hugo, y también acababa de terminar la relación con Camille Claudel, la que fue antes su alumna y después su amante. Entonces también esto es muy importante, y era parte de Rodin nunca respetar los tiempos de entrega, no solo de Rodin, sino de los artistas en general. Pero en 1893
1938 presenta la obra en la Sociedad de Bellas Artes y ahí todo el mundo se queda horrorizado. Esta, de hecho, hay varios estudios que Rodin realiza, pero esta es la obra así como Rodin la presenta, la describen como un feto. Hay mucha crítica negativa hacia la obra que no es entendida. Hay muchas notas del Figaro, de muchos de los periódicos de la época que no son favorables. Y obviamente la Sociedad de Gentes de Letras envía una carta a Rodin diciéndole que rechaza el proyecto porque no reconoce en esta figura al artista. Normalmente hay que saber que Balzac era representado con sus atributos, cual sean la pluma, en una actitud un poco más majestuosa. Acordámonos que Rodin revoluciona también el concepto de arte monumental. El arte monumental en aquel entonces tenía que tener dos características principales. Una, ser fidedigna, y como vemos, la mayoría de los trabajos de Rodin no son fidedignos. Y número dos, tenía que tener un efecto pedagógico. Tenía de alguna manera que influenciar el espectador que la viera. En este caso, pues no da ningún tipo de sentido de reverencia el escritor así representado. Y es interesante notar una nota del Le Figaro que sale después, donde Rodin se queja y dice: no entiendo por qué dicen que no reconocen aquí la figura de Balzac. El arte moderno no tiene que representar de manera fiel al sujeto, no es una fotografía, tiene que expresar algo. Entonces ellos no entienden lo que es el arte moderno. Rodin compró su misma obra y la llevó a Meudon. Pero aquí es interesante entender por qué esta obra es tan importante, por qué es considerada una de las primeras obras modernas que Rodin realizó. Es a partir de esta obra. De hecho, esto, si se fijan, es el cuerpo de Jeanne d'Arc. Como hemos dicho, en la misma etapa Rodin estaba trabajando en los burgueses de Calais. Entonces lo que hace Rodin es tomar el cuerpo de Jeanne d'Arc y, como vemos, así lo representa con el miembro masculino en sus manos. En este caso, lo que quería hacer Rodin era representar todo lo que es la potencia creadora de un escritor cual fue Honoré de Balzac. Y lo que hace para presentarlo al público es esta misma obra. Le pone encima una bata, la célebre bata con la que solía trabajar Balzac. El mismo Lamartine lo describe con esta bata y lo cubre. Y es esto lo que es el producto final que la crítica no logra entender y que solo después se dio a apreciar. De hecho, algunos años después, un fotógrafo estadounidense irá a Meudon para visitar a Rodin y hará algunas tomas fotográficas de la escultura, y en estas tomas yo creo que sí ahí se puede ver toda la potencia de esta escultura. Vemos cómo está ligeramente inclinado hacia atrás, pero justo también esta inclinación habla de un artista completamente abierto al mundo en el sentido que atento en observarlos. Si leemos la comedia humana y vemos la riqueza de detalle, la minuciosidad, entendemos aquí al gran escritor, al gran observador que Balzac fue, y con esta obra sin duda Rodin logró renderle homenaje. Y también es muy importante porque Rodin nunca vio esta obra fundida en bronce. La fundición en bronce se realizó hasta 1939 en París y ahí sigue, y si caminamos por aquellas calles la podemos apreciar.